Perfecto. Bueno, toca ver entonces lo que es el mercado de seguros, ¿sí? Este mercado es muy importante para, para la economía nacional, ¿sí? Mueve realmente mucha cantidad de dinero, tal como lo hemos visto en el tema de inversionistas institucionales, ¿recuerdan? Los inversionistas institucionales, en primer lugar, están las AFPs y en segundo lugar están las aseguradoras, ¿no es cierto? Entonces, el papel que juegan dentro de la economía nacional es realmente muy importante. Entonces, es por ese motivo que nosotros vamos a un poco saber cómo funciona este mercado. No es complicado, ¿sí? No es complicado. Lo importante de todo esto es el volumen que maneja, ¿sí? Es la cantidad de recursos y de dinero que maneja una empresa de seguros en la economía, ¿sí? Bien, entonces para entender lo que es el mercado de seguros, nosotros debemos recordar lo que era el riesgo, ¿sí? Entonces, por favor, les pido a alguien que abra su micrófono y que nos diga, por favor, qué entendíamos por riesgo, ¿sí? Ya que lo vemos repitiendo ya no sé cuántas veces, pero necesitamos refrescar siempre este concepto. Está por ahí, Mayeli, está, a ver, personas que recuerdo, Ángela, de repente, Carminia, ¿qué entendíamos por riesgo? ¿Ya puedo decirlo? Sí, sí, se escucha, adelante. Ya, a lo que se entiende por riesgo las probabilidades de que pase algo. Exactamente, ¿no es cierto? Así lo habíamos definido el riesgo. Riesgo es una posibilidad, una probabilidad, nada más, ¿sí? Nada más. No es ni bueno ni malo, eso es lo que siempre hemos dicho en la materia, ¿no es cierto? O sea, el riesgo puede ser alto o bajo, pero no puede ser bueno ni malo, ¿sí? Pero entonces nosotros nos quedamos con el tema de que el riesgo es una posibilidad, ¿sí? Es una probabilidad de que algo pase, algo, ¿sí? Ahora, en el sentido económico, nosotros decimos de que ese riesgo trae consecuencias económicas, ¿no es cierto? O sea, la materialización de ese riesgo, ¿sí? Lo que se llama siniestro en el mundo de los seguros, trae consecuencias económicas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el riesgo de que nosotros salimos todos los días a la calle con el riesgo de que nos roben, ¿no es cierto? Pero no necesariamente nos roban cada día, ¿no es cierto? Está el riesgo, nada más, ¿sí? Nada más. O sea, nosotros vivimos bajo ese riesgo, convivimos con ese riesgo, ¿no es cierto? O con este tema de la pandemia, ¿no es cierto? O sea, salimos a la calle y estamos corriendo el riesgo de que nos contagiemos, ¿sí? Pero no necesariamente nos vamos a contagiar a la primera salida, ¿no es cierto? Es una posibilidad, es una probabilidad. Entonces, ese riesgo dentro del mundo de los negocios se ha dividido o se lo puede administrar, mejor dicho, de tres formas, ¿sí? O se lo puede absorber, como bien lo vemos ahí, o se lo puede transferir, o se lo puede evitar, ¿sí? ¿En qué sentido? Estamos ya hablando en un sentido económico, ¿sí? Si ese riesgo, las consecuencias de asumir ese riesgo las podemos absorber, ¿sí? Es que estamos tomando riesgos, ¿no es cierto? Vamos a tomar ese riesgo. Nuevamente, volviendo a este tema de la pandemia que ahora está tan de moda, podemos decir de que nosotros, por ejemplo, tenemos que salir a cumplir con nuestras actividades económicas bajo el riesgo de que nos contagiemos con el virus, ¿sí? Pero si nuestra necesidad de realizar nuestras actividades económicas y llevar un dinero a la casa es muy importante, entonces yo voy a tomar el riesgo, ¿sí? Yo voy a decir, bueno, yo voy a salir a la calle, que me importa si me contagio, pero lo importante para mí es traer el pan de cada día. Perfecto, entonces estoy absorbiendo el riesgo, ¿no es cierto? No me importan las consecuencias, voy a tomar ese riesgo. El otro punto nos podemos ir al otro extremo, que es el de evitar el riesgo, ¿sí? En el momento de evitar el riesgo, yo digo, analizo todos mis factores de riesgo y digo, no, esto realmente es muy complejo para mí, es mucho riesgo, así que yo lo prefiero evitar, ¿sí? Voy a evitar este riesgo y, y voy a evitar este riesgo y mejor no hago nada, ¿cierto? Mejor decido no hacer nada y me quedo en mi casa, por ejemplo, en este tema de la pandemia, ¿no es cierto?
Entonces, uno puede evitar tomar ese riesgo. Pero hay una tercera salida, ¿sí? Para administrar ese riesgo, donde uno puede transferir el riesgo. ¿Qué me refiero? Porque si lo absorbo, lo estoy tomando, ¿no es cierto? Corriendo con ese riesgo. Si lo evito, el nombre lo dice, lo estoy evitando, ¿sí? Me estoy haciendo un costado y no voy a hacer nada. Pero hay un punto medio, ¿sí? En el cual voy a absorber algo del riesgo, ¿sí? Pero voy a tratar de minimizar su impacto, ¿sí? Entonces voy a transferir ese riesgo. Y para transferir ese riesgo yo me tengo que apoyar en una entidad aseguradora, ¿sí? Una empresa de seguros, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿A qué se dedican estas empresas un poco más adelante? ¿Ok? Entonces tiene que quedar claro el concepto de riesgo, ya que es ese factor con el cual las aseguradoras realizan sus negocios, ¿sí? Y es el factor por el cual las personas o las empresas, ¿sí? Pueden transferir los riesgos que se pueden presentar en su vida diaria, ¿ok? Bien, entonces, para tener una definición un poco más precisa de lo que es el riesgo, según nuestro Código de Comercio, ¿sí? Tenemos esta definición que está en el artículo 983. Nuestro Código de Comercio dice que el riesgo es un suceso incierto, ¿sí? Incierto, capaz de producir una pérdida o daño económico y que en caso de ocurrir y estar asegurado, hace exigible la obligación del asegurador. Una definición muy técnica, ¿no es cierto? Obviamente tiene que ser así porque este es el sustento legal, ¿sí? De este párrafo tiene que estar enmarcado el concepto de riesgo para todo lo que son los procedimientos y eh, temas penales que pudieran existir a causa de los seguros, ¿no es cierto? Entonces, lo que rescatamos aquí, el riesgo es un suceso incierto, ¿no es cierto? Capaz de producir un daño económico. Es lo que para nosotros hemos dicho, el riesgo es una probabilidad y si ese riesgo es económico, entonces, o el riesgo financiero, diremos, es porque es capaz de producir un daño económico, ¿no es cierto? La materialización de ese riesgo puede producir un daño económico. Ok, eh, los hechos ciertos o los físicamente imposibles no constituyen riesgos si no son objetos del contrato de seguro, ¿sí? Eso también lo deja bien clara nuestra norma, ¿sí? Es decir, los físicamente imposibles, ¿no es cierto? No sé, por ejemplo, que la Tierra, ¿qué les digo, no? Se choque de repente con Marte, digamos, ¿no? No sé, algo así, o algo realmente imposible, ¿no es cierto? No sé, la verdad no se me vienen ideas a la mente, pero los hechos demasiado ciertos o los físicamente imposibles no pueden ser, no constituyen riesgos y no son objetos del contrato de seguro, ¿sí? En el tema del riesgo de muerte hace esa aclaración, ¿sí? Porque en el seguro de vida lo que se asegura es, o el riesgo que se asegura es la muerte, ¿sí? La muerte es un riesgo asegurable respecto al tiempo en que puede ocurrir, ¿no es cierto? Porque aquí entraríamos en contradicción. O sea, si hay algo cierto es que todos nos vamos a morir, ¿no es cierto? Pero se hace esa aclaración de que en el riesgo de muerte, el riesgo no es tanto la muerte, sino el tiempo en el que va a ocurrir esa muerte, ¿no es cierto? Ese es el riesgo que se asegura, ¿sí? Hacen esa aclaración, obviamente, repito, por tener consideraciones más de tipo legal. ¿Ok? Entonces es una definición, diremos, un poco más técnica, pero está siempre bien cerca de lo que habíamos dicho en nuestra definición. Bien, los seguros se clasifican en dos, ¿sí? Son los seguros sociales y los seguros privados, ¿ok? Que ahorita los vamos a ver. Los seguros sociales tienen, como dice, ¿no? Tienen por objeto amparar a la población en general contra algunos riesgos, como son la muerte, los accidentes, por ejemplo, con el tema del SOAT, ¿sí? Porque es un seguro eh, obligatorio para todas las personas que conducen vehículos, ¿no es cierto? Camiones, motos, vehículos, vagonetas y toda la variedad de vehículos que hay en nuestro país, ¿no es cierto? Esos son seguros que tienen un impacto social, ¿sí? Ya que, a ver, yo les pregunto, ¿sí? Porque esto es de carácter universal, o por lo menos de carácter nacional, ¿sí? ¿Qué asegura el SOAT? ¿Qué es lo que, qué riesgo asegura el SOAT?
Nuevamente, por favor, si alguien quiere abrir su micrófono. Inge, si no estoy mal, creo que cubre los gastos médicos y creo que la muerte en caso de un accidente. En el caso de accidente de tránsito, ¿verdad? Sí. Así es, perfectamente, sí. Son los gastos médicos y la muerte en caso de un accidente de tránsito, ¿no? Pero no asegura el vehículo, ¿no es cierto? O sea, si se da un accidente, lo que prioriza este tipo de seguro, y por eso se llama seguro social, es la salud, ¿no es cierto? Al accidentado, se protege a la persona, ¿sí? Y en caso de fallecimiento, que bueno, a veces se da, eh, en ese momento se activa el pago, ¿no es cierto?, de un seguro por muerte, ¿no es cierto? Pero en ningún momento te dicen, ay, yo te voy a reponer tu auto, ¿no es cierto?, o tu moto, o los choques, si es que no ha habido ningún fallecimiento, bueno, yo voy a hacer que arreglen la pintura de tu auto, no, para nada, ¿no es cierto? De eso se va a ocupar un seguro privado, ¿sí? Pero mientras que este tipo de seguros, por ejemplo el SOAT, tienen connotación más de tipo social, o sea, se protege a la persona y, bueno, y de darse el caso al fallecido, ¿no? A los familiares del fallecido con un pago por una indemnización por muerte. Ok, también existen seguros sociales como por ejemplo que cubren el riesgo de invalidez y vejez, ¿sí? Por ejemplo, el tema de vejez, nosotros, la población, diremos, económicamente activa, ¿sí? Y que trabaja en el sector formal de la economía, realiza cada mes un aporte a las AFPs para su jubilación, ¿no es cierto? Entonces, implícitamente, lo que se está cubriendo es el riesgo de pasar una vejez digna, ¿no es cierto? O sea, o viceversa, ¿no? El riesgo de pasar una vejez en la pobreza y en el abandono. Y eso es lo que no se quiere, porque tenemos este impacto social del seguro, ¿sí? Entonces, uno más bien lo que busca es que las personas, todos los bolivianos, pasen una vejez digna, ¿no es cierto? Cuando ya dejen de trabajar y sean muy, muy mayores. Entonces, para ese tema, las AFPs cobran cada mes administran, mejor dicho, el tema de la jubilación de las personas, ¿no es cierto? Por ejemplo, también un tipo de seguro social es el SUS, ¿sí? Que entró en vigencia el año pasado, obviamente con muchas connotaciones, ¿no? Que tiene pros y contras. Obviamente es un seguro muy, muy, muy útil, muy favorable para todos, especialmente para aquellas personas que no pertenecen al sector formal de la economía, ¿sí? Su nombre lo dice, ¿no es cierto? Es el Seguro Universal de Salud que protege cualquier tipo de enfermedad, ¿sí? Es universal, su nombre lo dice, ¿sí? No es solamente para algún sector de la economía. Pero si bien es un gran aporte, ¿sí? Una señal de que el sistema de salud se preocupa por los bolivianos, por otro lado el mantenimiento es caro, ¿no es cierto? O sea, no existe una persona sana en este país, ¿sí? Incluyéndonos todos nosotros, ¿sí? O sea, tendremos algunas dolencias, tendremos algunas molestias que hacen que no nos consideremos personas saludables, ¿sí? Es así. Y si bien estamos bien físicamente, de repente psicológicamente debemos tener algo, ¿sí? Cosa que no lo manifestamos o no es muy sencillo de manifestar, ¿sí? Entonces, ¿todos deberíamos tener acceso a este seguro? La respuesta es sí, pero el mantenimiento de este programa es carísimo, ¿sí? Es carísimo. Te cubre, obviamente, desde un resfrío hasta una operación de corazón, ¿no es cierto? Pero, obviamente, muy loable, muy positivo, pero el mantenimiento y en el momento en el que está nuestra economía, esto de repente va a hacer que se haga insostenible, ¿sí? Y más aún con todos estos temas que estamos pasando por la pandemia. Pero bueno, esa es otra consideración, ¿no? Pero lo que estamos viendo es que este tipo de seguros tienen un impacto más de tipo social. También se puede asegurar la desocupación o el tema del desempleo o la maternidad, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ahora se han entregado bonos, ¿no es cierto? El bono canasta familiar, el bono, eh, no recuerdo ya los nombres, ¿no? Pero por esta pandemia se entregaron como 2 o 3 bonos, hasta incluso el tema de los bonos municipales, ¿no? Que
está orientado hacia personas que no pertenecen al sector formal de la economía, ¿no? Los asalariados se los ha descartado, ¿sí? Entonces, esos bonos y todos esos pagos se orientaron más hacia personas que en teoría están desocupadas, ¿no? O sea, no significa que estén en sus casas, ¿no? O sea, eso es lo que siempre hay que aclarar. O sea, la persona desocupada no implica que está viendo TV en su casa todo el día, ¿sí? Sino que más bien trabaja de repente más que un asalariado, ¿sí? Trabaja de sol a sol, de 12 a 12 o como se quiera decir, nada más que no tiene las posibilidades de contar, por ejemplo, con un aporte al FP o un seguro de salud, ¿no es cierto? Entonces, a eso nos referimos con que esa persona está desocupada, ¿no? No significa que no hace nada, ¿no? Significa que trabaje el triple de repente que un asalariado, pero se la considera para todos los efectos desocupada, ¿no? O el tema de maternidad, por ejemplo, ¿no? Que en nuestro país todas las mujeres, o sea, una mujer embarazada y que esté en trabajo de parto, un hospital no le puede negar atención, ¿sí? O sea, no le puede decir, no, es que tú no tienes, no estás asegurada en esta caja o no estás asegurada no tienes un trabajo formal, lo sentimos mucho. No, no se puede, ¿sí? Este seguro universal de maternidad eh, permite que cualquier mujer embarazada y que esté en trabajo de parto, ¿sí? Todo hospital le debe aceptar, ¿sí? Debe aceptar su internación y debe apoyarla en todo lo que es el trabajo de parto, ¿sí? Y al final, cuando esta mamá se retire, ¿sí? Ya con el bebé, con el neonato en perfectas condiciones de salud, ¿sí? Se retira y la cuenta que se ha generado, ¿sí? El monto que se ha generado por atender a esta persona, ese hospital le tiene que pasar la cuenta al Estado, ¿sí? Le dice, mira, he tenido aquí una maternidad o la atención de un parto, ¿sí? De un parto, y se ha gastado esto, 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 esto y esto. Así que por el SUMI me tienes que devolver esto. Y el Estado dice, ok, perfecto, pásame los informes, pásame los detalles de quién ha sido, cómo ha sido, quiénes eran, y yo te devuelvo, ¿no? O sea, y eso pasa con cualquier hospital, ¿ok? Entonces, y con esto obviamente el riesgo que se protege o el riesgo que se minimiza, diremos, es el riesgo de que ese bebé no, o sea, nazca en condiciones de salud óptimas, ¿no es cierto? Y no nazca en su casa, ¿no? O con una partera, o no sé, ¿no? Nazca como en las películas, ¿no? En un taxi rumbo al hospital, ¿sí? Entonces, ese es el riesgo que se previene con estos temas, ¿no? Entonces, notarán el impacto es más de carácter social, que aquí no importa tanto la rentabilidad, ¿sí? No interesa tanto la rentabilidad, sino la atención y el impacto social que se puede dar. Ok, el campo de seguro social es amplísimo, ¿sí? Únicamente hablar de estos 4 o 5 tipos de seguro es saberse sus reglamentos, las condiciones, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué está penado, qué no está penado. O sea, es amplísimo, ¿sí? Es amplísimo. Entonces, nosotros podemos desarrollar mucho más esto, pero para los efectos de nuestro contenido no lo vamos a hacer, ¿sí? Obviamente que el que cada uno se puede interesar, tampoco son complicados, ¿sí? Pero sí que tienen mucho, mucho de reglamentación. Por otra parte, tenemos lo que sí nos interesa es el seguro privado, ¿sí? Donde las aseguradoras o entran en acción las empresas aseguradoras, ¿sí? Como nos dice aquí su definición, los seguros privados son los que el asegurado contrata voluntariamente para cubrirse de ciertos riesgos mediante el pago de una prima bajo su costo, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que nosotros más vamos a incidir. Ahora bien, ¿qué es un seguro? Es lo que vamos a definir en este momento, ¿sí? Un seguro, como su nombre lo dice, aquí está, es un contrato, en primer lugar, mediante el cual el asegurador se obliga a resarcir un daño o a pagar una suma de dinero al asegurado, al verificarse la eventualidad prevista en el contrato, ¿no es cierto? Esto significa cuando se materialice el riesgo, ¿sí? A cambio del pago de un precio denominado prima. Ok, eso nos vamos a quedar de momento, pero para nosotros un seguro es un contrato,
¿sí? Es un contrato que une al asegurador con el asegurado, ¿sí? Donde el asegurador se obliga a resarcir un daño económico, ¿sí? Y a pagar una suma de dinero al asegurado cuando se materialice un siniestro, ¿sí? Cuando se produzca el hecho que se está asegurando, ¿sí? Si yo contrato un seguro contra robos y me han robado, entonces el asegurador tiene que pagarme el daño que me han causado, ¿no? El daño por el robo. O si he asegurado mi vehículo, ¿no es cierto? Y eventualmente me chocaron, me rasparon, pasó algún accidente, el asegurador, previa verificación, me tiene que reembolsar los daños a mi vehículo, ¿no es cierto? Entonces, y así hay una serie de figuras en el seguro que las vamos a ver también más adelante. Pero el tema es entender, ¿sí? Que un seguro es un contrato, nada más, ¿sí? Ok. Luego tenemos lo que es la póliza, ¿sí? Es la póliza de seguros. La póliza es el documento, ¿sí? Aquí parecería que fuera, bueno, prácticamente lo mismo, ¿no es cierto? Un seguro es un contrato, la póliza es un contrato. O sea, la definición del seguro, conceptualmente, es un contrato entre el asegurador y el asegurado. La póliza es el documento, ¿sí? Es el papel, es el texto, ¿sí? En el que se establecen los riesgos y coberturas, ¿sí? O sea, la póliza es la redacción, es el texto, ¿sí? Es el papel en el cual se establecen los riesgos y coberturas. ¿Qué se está cubriendo? ¿Sí? En esta póliza se detallan las condiciones generales y condiciones particulares que son muy, muy importantes al momento de resarcir el daño, ¿sí? Ya que, por ejemplo, con este tema de pandemia, y lo vamos a ver también más adelante, los seguros de salud, ¿sí? Por definición no cubren pandemias, ¿sí? Si yo contrato un seguro de salud para mí o para mi familia, está excluida el tema de pandemias, ¿ok? Entonces, en las condiciones generales, me dice esa póliza, de que yo sí cuento con atención médica, ¿no es cierto? Me dice, sí, si tienes un tema de enfermedades del estómago, enfermedades pulmonares, enfermedades de la piel, no sé, ¿sí? Me dice, sí, yo te atiendo, no hay ningún problema. Pero en las condiciones particulares me dicen, ¿sabes qué? Si hay pandemias, yo no te voy a atender, ¿sí? Y eso está bien claro. Entonces tú dices, ya bueno, no importa, me conviene porque yo quiero tener solo atención médica general. Perfecto, y firmas, ¿sí? Entonces, en este documento, en la póliza, se establecen qué riesgos se están cubriendo, con qué coberturas, o sea, a qué costo, y se detallan las condiciones generales y las condiciones particulares, ¿sí? Generalmente las condiciones generales ya van dadas en el nombre, ¿sí? Seguro contra incendio, por ejemplo, ¿cierto? Obviamente se está cubriendo el riesgo de fuego, ¿sí? De creación de fuego. Seguro de automotores, ¿cierto? Obviamente se está cubriendo el riesgo del robo del auto, ¿sí? Seguro contra accidentes en construcción, por ejemplo, que ahora recientemente se estableció ese riesgo, ¿sí? Entonces ya me están diciendo de que si hay un accidente en una obra de construcción, se va a cubrir ese riesgo, ¿no es cierto? Entonces, las condiciones generales ya vienen dadas generalmente por el nombre del producto que se está contratando. Y en las condiciones particulares es donde hay que hacer mucho más énfasis, ¿sí? Se tiene que revisar punto por punto qué cubre y qué no cubre esta póliza, ¿ok? Por eso es bien importante la póliza. Entonces, la póliza es el documento, ¿sí? Es el papel donde se detallan las condiciones generales y particulares. Otra definición también que tenemos es la prima, ¿sí? ¿Qué es la prima? La prima es el pago que realiza el asegurado para obtener la cobertura de un seguro, ¿sí? Es el precio del seguro, ¿ok? Si uno contrata un seguro, eh, para que entre en vigencia este seguro, ¿sí? Para que entre en vigencia, tiene que estar pagada la prima, ¿sí? La prima es el precio del seguro, ¿sí? La prima es el precio del seguro. Por ejemplo, si yo contrato un seguro de vida por $10,000, ¿sí? Los $10,000 me van a pagar cuando me muera, mi prima me dicen va a ser por año de
200 bolivianos, por decir, ¿sí? Y listo. Entonces, para que ese seguro funcione y para que ese seguro entre en vigencia, tiene que estar pagada la prima. ¿Sí? Esos 200 bolivianos que me han cotizado, yo tengo que pagar por año. ¿Ok? Y lo voy a hacer hasta que no se materialice el siniestro, o sea, hasta que no me muera, ¿no es cierto? Si yo este año, por ejemplo, tengo planeado viajar por muchos lugares en el mundo y sé que hay un riesgo de contagiarme por coronavirus y morirme, entonces yo diría, no, mi riesgo es alto. Entonces, yo sí voy a tomar un seguro de vida. ¿Sí? Un seguro de vida, contrato con una de estas empresas aseguradoras y digo, bueno, tomo un contrato de seguro en el caso de que me muera por $10,000. Ok, me dicen, bueno, señor, usted tiene que pagar 200 bolivianos por año para que esté vigente esta prima. Yo digo, perfecto, aquí están mis 200 pesos y listo. En ese momento entra en vigencia el seguro. Yo estoy con cobertura. ¿Sí? Me puedo morir al día siguiente y me pagan los $10,000. ¿Sí? Eso significa de que mi seguro está, o que yo estoy con cobertura y que mi seguro está vigente. ¿Sí? Entonces, para que esté vigente, la prima debe estar pagada. ¿Okay? Es el costo del seguro. Ahora bien, si no pasa nada, ¿no es cierto? Que es lo que todos queremos, de que nadie se muera, ¿no es cierto? Estamos hablando de un seguro de vida. Entonces, esa prima se convierte en un gasto. ¿Sí? No hay devolución. ¿Sí? No significa que porque no se materializó el siniestro o porque no me haya muerto, diga, bueno, muchachos, como no me morí, por favor, devuélvame mis 200. ¿Sí? No, no hay eso. No existe esa figura. ¿Okay? Más adelante también vamos a ver un tema de marketing bien interesante que están haciendo las aseguradoras ahora con este tema del COVID. ¿Sí? Pero debemos entender básicamente de que la prima es un gasto. ¿Ya? O sea, no existe devolución. Si es que no se materializa el riesgo, felices todos, ¿no es cierto? Y no pasó nada, qué bien, pero es un gasto, ¿sí? Entonces, hay que entender bien la figura esta de la prima, ¿ok? Y finalmente, el tema de la indemnización, ¿sí? Nosotros bien sabemos de que la indemnización ya es la compensación económica que otorga la aseguradora cuando se produce el hecho que está protegido por la póliza. O sea, ahí el daño se traduce en dinero, ¿sí? O sea, me morí en el tema del seguro y listo, me pagan mis $10,000. ¿Sí? O sea, el que se haya materializado ese riesgo, el que se haya producido ese siniestro, activa el seguro y detona el pago, ¿no es cierto? O en el tema del robo que habíamos dicho, ¿no es cierto? Yo estoy con un seguro contra robos, me roban, ¿sí? Entonces, inmediatamente procede la indemnización. O sea, el daño que me han causado económicamente se tiene que compensar. ¿Sí? Y la aseguradora me lo compensa. ¿Sí? Me chocaron el auto, o me robaron las llantas, o me robaron el cerebro de mi auto, ¿no es cierto? Ellos vienen, verifican, me asisten y dicen, ah, bueno, sí, señor, qué mala suerte ha tenido usted, pero como tiene seguro, aquí está lo que cuesta un cerebro, ¿no? Aquí está lo que cuestan las llantas, aquí está lo que cuesta la pintura de su auto, ¿no es cierto? Entonces, compensan económicamente el daño que se ha producido. ¿Ok? Entonces, esas son las definiciones clásicas que debemos saber antes de seguir avanzando, ¿sí? Que es un seguro, un contrato, la póliza es un documento, la prima es el pago y la indemnización es la compensación económica cuando se produce el siniestro, ¿sí? Eso ya es la traducción en dinero de lo que es el siniestro, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué modalidades de seguros hay dentro de lo que es el seguro privado? ¿Sí? Tenemos lo que son los seguros generales, que como ven aquí en estos redonditos, ¿sí? En estas circunferencias o círculos que están aquí escritos, los seguros generales amparan los riesgos que afectan a los bienes o al patrimonio de las personas naturales o jurídicas. Por ejemplo, seguro de transporte, bueno, aquí está el seguro de robo que habíamos dicho, transporte, seguro de nave, seguro de aeronavegación, seguros de ramas técnicas, riesgos varios misceláneos, seguro de automotores, responsabilidad civil, agropecuarios, salud o enfermedad, accidentes personales, incendios, ¿no es cierto? Entonces, estos seguros protegen al patrimonio o a las personas naturales, ¿sí? Son de repente los más comerciales, ¿sí? Un seguro contra incendio, un seguro contra robo, seguro de salud, un seguro de accidentes, ¿no es cierto? Un seguro de automotores, que es el seguro de vehículos que habíamos dicho, ¿cierto? Son de repente, los más conocidos que tenemos. También tenemos los seguros que son de fianzas, ¿sí? Que son orientados más hacia el sector empresarial, ¿sí?
Por ejemplo, los seguros de fianza son aquellos por el que el asegurador se obliga, en caso de incumplimiento por el tomador del seguro, de sus obligaciones legales o contractuales, a indemnizar al beneficiario del seguro, ¿sí? Los daños patrimoniales sufridos dentro de los límites establecidos en la póliza. ¿Qué significa? Esto en el mundo empresarial significa de que cuando yo entrego, por ejemplo, un anticipo para la construcción de una obra, ¿cierto? Porque una obra no voy a pagarla todo de un solo golpe, sino voy a hacer desembolsos por tramos, ¿cierto? Y eso pasa, por ejemplo, en carreteras, en construcción de caminos, hospitales, colegios, también en el sector privado, ¿sí? O sea, cuando uno construye un edificio, por ejemplo, el dinero va fluyendo de acuerdo al avance, ¿no es cierto? Entonces, para proteger, ¿sí? Para proteger ese monto de dinero que yo estoy entregando y que se haga un buen uso de ese monto de dinero, yo puedo tomar un seguro de fianza, ¿sí? Que me va a unir a mí con el constructor, en el sentido de que el constructor va a hacer un buen uso del dinero que le estoy entregando, ¿sí? Tal como su nombre lo dice acá, por ejemplo, cumplimiento de obra, ¿no es cierto? O sea, yo le digo, yo te estoy entregando un dinero, ¿sí? Y ojalá me entregues el edificio o la casa que estás construyendo en el tiempo que me has dicho, ¿sí? Y el constructor me dice, claro, no hay ningún problema, yo te voy a entregar tu obra en el tiempo que te he dicho. Perfecto, entonces firmaremos una fianza, un seguro de fianza por cumplimiento de obra, que me dice que en el caso de que él no, no cumpla con los tiempos establecidos, ¿sí? Él me va a pagar un monto, ¿sí? De manera obligada. Va a ser una especie de castigo. Perfecto. Aquí, por ejemplo, garantía de funcionamiento de maquinaria o equipo, ¿sí? Entonces, además de la garantía en asistencia técnica, en reparación y cosas que pueden haber, yo puedo decir con un proveedor de que si la maquinaria que me está vendiendo, ¿sí? Tiene alguna falla, tiene algún desperfecto, tiene alguna situación, ¿sí? Además de darme la asistencia técnica, me va a dar un dinero, ¿sí? Me va a dar una plata porque él me está garantizando que la maquinaria equipo que estoy comprando va a funcionar al 100%, ¿sí? Entonces, en caso de que no funcione, además de resolver el problema, me va a pagar un dinero, ¿sí? Y así, ¿no es cierto? Son cumplimientos de, por ejemplo, aquí inversión del anticipo, ¿sí? Esto se da, por ejemplo, en obras con el Estado. El Estado hace un desembolso a una empresa constructora, le da el 30%, por ejemplo, como pago inicial, y le dice, ok, te estoy dando este 30% como anticipo inicial, pero tú dame un seguro de fianza, de que si tú haces una malversación de los fondos que te estoy dando, o sea, yo te estoy dando para que compres arena, ladrillos y no sé, ¿no? Alguna situación más, y si tú compras vidrios, madera, vehículos, ¿no es cierto? Eso estás haciendo una malversación del anticipo que te estoy dando. Entonces, firmaremos una fianza, un seguro de fianza, para que yo esté seguro de que tú vas a invertir la plata en lo que te he dicho, ¿no es cierto? O sea, vas a comprar las cosas que realmente me estás diciendo que vas a comprar y no vas a usar la plata para otras cosas, ¿ok? Entonces, obviamente, si no pasa nada, si la empresa compra realmente lo que tiene que comprar, este seguro expira y no pasa nada, ¿sí? Nadie paga a nadie, ¿no es cierto? Pero si se detecta que esta empresa ha comprado otras cosas muy distintas a las que tenía que comprar, entonces el Estado le puede decir, no, mira, yo te he dado la plata para A y tú has comprado Z, ¿sí? Entonces, págame, ¿sí? Por hacer mal uso del dinero que te he dado, ¿ok? También sería una especie de castigo, ¿ok? Y aquí tenemos toda esa variedad. Por otro lado, tenemos el tema de seguros personales, ¿sí? Que básicamente el seguro por excelencia de los seguros personales son los seguros de vida, ¿cierto? También tenemos los seguros vitalicios que se llaman, que no necesariamente están asociados a la muerte de la persona, sino a tener una jubilación digna, una vejez digna, ¿no es cierto? O sea, yo puedo tomar un plan de ahorro para que cuando yo llegue a la edad de jubilarme, mis 60, 65 años, ¿sí? Por mi mismo ahorro y por la rentabilidad que he obtenido en esta operación en tanto tiempo, a mí esa empresa me va a pagar una renta, muy aparte de la jubilación que yo he podido tener en la empresa en la que he trabajado, ¿sí? O sea, esto se va a reflejar en mi ahorro propio, ¿sí? En mi ahorro consciente que he tenido yo durante mis 50 años de vida profesional, ¿sí?
puede ser, no hay ningún problema, ¿sí? Tenemos también los seguros de vida en grupo, seguros de salud, seguros de desgravamen hipotecario, por ejemplo, en el caso de deudas. ¿Sí? El desgravamen hipotecario aplica a toda persona que tiene una deuda bancaria, ¿sí? Ya que en nuestro país, por norma, las deudas se heredan, ¿sí? Si una persona con deuda, ¿sí? Con deuda, fallece y no toma un seguro de desgravamen, la deuda pasa a los hijos, ¿sí? O al cónyuge o a la cónyuge, ¿no? Dependiendo del caso, ¿sí? Las deudas se heredan y el acreedor o la persona que le ha prestado plata a esta persona tiene todo el derecho de reclamar a la esposa, a los hijos y decir, no, yo le he prestado plata a tu papá y como bueno, él ha fallecido, pero la deuda no muere, ¿sí? Sino la esposa o los hijos me tienen que pagar, ¿sí? Entonces, para eso se ha creado esta figura del seguro de desgravamen hipotecario, que dice que si el deudor fallece, ¿cierto? Si el deudor fallece, la empresa aseguradora se va a hacer cargo de pagar la deuda al acreedor, ¿sí? La aseguradora se va a encargar. Entonces, si en este caso el deudor falleció, entonces la deuda murió con él, ¿sí? Si cuenta con este seguro de desgravamen hipotecario. Si no cuenta con el seguro de desgravamen, la deuda se hereda, ¿no es cierto? Entonces, son esas figuras que tenemos acá en nuestro mercado. Y obviamente tema de accidentes, bueno, desgravamen hipotecario a corto plazo y a largo plazo, ¿no? Y seguros de vida, que son los objetos, o mejor dicho, que son los seguros que con más frecuencia se aseguran en nuestro medio. Ok, las partes contratantes en el contrato de seguro, ¿sí? Son el asegurador, que es la empresa aseguradora, la empresa jurídica que asume los riesgos comprendidos, el asegurado, ¿sí? Que es la persona titular del interés, cuyo riesgo toma a su cargo el asegurador. Creo que hasta este punto ya está claro esto, ¿no es cierto? El asegurado en el seguro de personas es la persona física que está expuesta al riesgo, ¿no es cierto? Para el riesgo de muerte, lo que es el seguro de vida, el asegurado designa uno o más beneficiarios como titulares del derecho, ¿sí? Ya que obviamente cuando una persona, si está con un seguro de vida y fallece, obviamente no le van a pagar a él, ¿no es cierto? Va a designar uno o más beneficiarios, de repente el cónyuge o la cónyuge, o sus hijos, ¿no es cierto? Como titulares del derecho para que reciban la indemnización, ¿no es cierto? Y finalmente el tomador, que es la persona que por cuenta y nombre de un tercero contrata con el asegurador la cobertura de algún riesgo, ¿ok? Entonces estas son las partes que intervienen en el contrato de seguro, ¿sí? Según nuestro Código de Comercio. En resumen, ¿sí? En resumen, nosotros vamos a ver de que al asegurador y al asegurado, que también puede tomar la figura del beneficiario o del tomador, ¿sí? Pero vamos a decir que están relacionados por esta parte roja, el asegurador y el asegurado están unidos mediante la póliza, ¿no es cierto? Que la póliza es un contrato, habíamos dicho, ¿no? Es un documento. Esta póliza se va a activar cuando se pague una prima, ¿no es cierto? Esa prima implica el desembolso del monto de dinero, del costo del seguro, ¿cierto? Y esta prima va correlacionada con el nivel de riesgo que se va a tomar, ¿ok? O sea, mientras más alto el riesgo, más alta la prima, ¿sí? Esa es una verdad en el tema de seguros, ¿sí? Esta es una consecuencia por el cual funciona el mundo de los seguros, ¿sí? A mayor riesgo se tiene mayor prima, ¿ok? Entonces, y una cosa más de que el bien asegurar debe reunir las siguientes cualidades. Voy a recorrer esto porque no puedo ver. Ok, el bien asegurar debe tener estas cualidades. Uno, que sea posible, ¿no es cierto? Ahí va el tema de la definición automática de riesgo que tenemos, que es una probabilidad, ¿no es cierto? Debe ser posible que se dé ese hecho. Debe ser concreto. Y eso es lo que hemos dicho en las definiciones de la póliza, donde se tienen las condiciones generales y las condiciones particulares, ¿sí? Debe estar claramente especificado qué riesgo se está cubriendo. Debe ser fortuito, efectivamente, ¿no es cierto? O sea, debe darse al azar, debe darse en algún momento sin que intervenga una intencionalidad,
¿no es cierto? O sea, yo por no cobrar, o mejor dicho, por cobrar mi seguro de mi auto, voy y yo mismo lo choco de manera intencional, ¿no es cierto? Eso se llama un fraude, ¿sí? Es un fraude al seguro. ¿Sí? Entonces, el hecho debe ser fortuito, no debe ser intencional. ¿Ok? El hecho también debe ser cuantificable. Esto también es clave, ya que va a llegar un momento en que vamos a dar valor al daño que se ha hecho, ¿no es cierto? Al daño que se ha producido, le tenemos que dar nosotros valor, entonces tiene que cuantificar, ¿no? Por el choque de mi vehículo, yo tengo que saber cuánto me cuesta la pintura, cuánto me cuesta reponer las partes que se han roto o las partes que me han robado, ¿sí? Se debe poder cuantificar. Y finalmente, el riesgo que voy a asegurar debe ser lícito, ¿sí? O sea, debe estar dentro del marco de la ley, ¿sí? Yo, por ejemplo, si soy un contrabandista, no puedo asegurar mi carga que va a llegar desde Desaguadero a La Paz, ¿sí? Entonces, desde ya estoy asegurando un hecho ilícito, ¿sí? Estoy asegurando algo ilegal. O si yo realizo, por ejemplo, no sé, un tráfico de armas, por decir, ¿no? Eso no se puede hacer en nuestro país, únicamente el Estado puede realizar compra y venta de armas, pero ¿y si yo soy un importador de armas y decido asegurar, asegurar ese envío de armas, ¿no es cierto? Entonces no, es un hecho ilícito, entonces no puedo asegurar yo actos o eventos ilícitos. O por ejemplo, en el tema, por ejemplo, del seguro de automotores, yo no puedo conducir bajo los efectos del alcohol, ¿sí? O de las drogas, ya que eso se convierte en un delito, ¿no es cierto? Entonces, si es que yo digo, ¿no? Yo pensaría, no estoy pensando mal, y digo, ah, no, pues como yo tengo mi seguro de mi auto, no me interesa, ¿no? Si choco a alguien, si accidento a alguien o mato a alguien, ¿cierto? Igual mi seguro me va a pagar. No funciona así, ¿sí? Entonces, bajo esa figura estaríamos legalizando un tema ilegal, ¿no es cierto? O sea, el tener un seguro de auto no significa que tienes una licencia para ir a chocarte, ¿no es cierto? Entonces, ese es el tema por el cual una figura, el bien asegurar debe ser lícito, ¿sí? Debe estar dentro de lo legal, ¿ok? Bien, como les decía, un poco para matizar esto, y lo que está tan de moda ahora es que en nuestro medio, por ejemplo, les diré que las coberturas de los seguros, hasta antes de este tema de la pandemia, no estaban consideradas. Y como que en una gran mayoría de los países del mundo, en los seguros de salud, ¿sí? No están incluidas las pandemias, están en las condiciones particulares como una exclusión. ¿Sí? O sea, yo puedo tener un seguro de salud, como les decía, que me va a atender resfríos, ¿no? Algún malestar, algún tema del estómago, ¿no? Algún tema ¿no? de la vista, medición de lentes, ¿no es cierto? Algo así. Pero y yo digo que el tema de pandemia, no, está excluido, ¿sí? Y ustedes dirán, ¿por qué? Y es más, un poco para tomar un poco de agua, quisiera decirles, ¿por qué estaría excluido un tema de pandemia en los seguros? En los seguros de salud, ¿no? Porque existiría mayor pérdida. Es decir, si un empresario posee hartos clientes con ese seguro de salud, entonces como hay una pandemia hay mayor probabilidad de riesgo de pérdida de dinero. Buenísimo. ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién participó? Ah, ya, Mariel, ingeniero María Gutiérrez. Mariel. Perfecto, Mariel. Excelente. Sí, excelente. Esa es una respuesta clarísima. Obviamente también las empresas de seguros o sea, realizan negocios, ¿cierto? O sea, no están aquí para dar beneficencia ni ser mecenas que regalan su dinero, ¿no es cierto? O sea, el negocio del seguro tiene que generar alguna rentabilidad. Entonces, si de repente, por algún motivo, existe algo, ¿sí? En este caso llamémosle pandemia, que afecta a una gran cantidad de personas, el negocio se le cae, pues, ¿no es cierto? Como nos dice Mariel, ya van a entrar en pérdida, ¿no? De repente todos mis clientes a los cuales yo les he asegurado por enfermedades menores, ¿sí? Vienen y me dicen, ah, no, pues me está dando el COVID, el COVID, el COVID, el COVID, ¿no es cierto? Entonces mi negocio ya pues deja de funcionar,
Entonces yo como empresa, para evitar esa situación, yo les digo, no, yo voy a excluir pandemias, ¿cierto? Voy a excluir un tema que afecta a todos, ¿sí? Y también están excluidos por esa misma razón, por ejemplo, terremotos en un seguro de vivienda o de vehículos, ¿sí? Ya que el daño es muy grande y el daño afecta a casi todos, ¿no es cierto? Entonces, simplemente a la empresa aseguradora se le caería el negocio, ¿sí? Tendría que asegurar, o mejor dicho, que tendría que indemnizar o pagar todos esos daños, ¿sí? Entonces, estas empresas las meten en sus exclusiones en lo que son las condiciones particulares del seguro. Pero bien, ahora, como todo en este mundo es negocio, ¿no es cierto? Y las aseguradoras han encontrado de que con este tema de la pandemia hay posibilidad de hacer negocio, ¿no es cierto? Porque la probabilidad de que te contagies, la verdad, no tengo ese cálculo, no tengo ese cálculo, pero se podría hacer. De repente aquí en la clase tenemos a alguien que era ex ayudante de probabilidad o de estadística, nos puede ayudar a calcular eso. ¿Cuál es la probabilidad de que te contagies? ¿Sí? Y si a través del resultado de esa operación, ¿sí? De saber qué tan probable es que te contagies o no, puedes tú realizar un cálculo, ¿sí? Indicando de que si es o no es buen negocio asegurar a aquellas personas que tienen COVID, ¿sí? Entonces aquí Alianza, o mejor dicho, Nacional Seguros, aquí está, ¿no? Nacional Seguros es una empresa que está aquí, realiza operaciones en Bolivia, ha lanzado al mercado este subproducto, ¿sí? Dice los seguros que te protegen en caso de diagnóstico y hospitalización por coronavirus, ¿sí? Entonces aquí les voy a compartir nuevamente la pantalla para irnos a lo que es las coberturas que te presenta este producto. Creo que estoy aquí. Sí, aquí está. Aquí va a cambiar. Pueden ver, ¿verdad? Estoy mostrando ahorita la página de Nacional Seguros. Aquí está. Entramos aquí. Y aquí está, miren, vamos a leer básicamente, bueno, obviamente aquí está un formulario en el cual ustedes pueden llenar, qué sé yo, pero dice el seguro que te protege en caso de ser diagnosticado por coronavirus. Y aquí tenemos los pasos, ¿no? Uno, protégete con un pago mínimo de 50 pesos al mes, ¿sí? Este sería la prima, ¿no es cierto? Pero traducida en un monto mensual, ¿sí? Si das positivo a COVID-2019, te pagamos 7.000 bolivianos, dice. Y además recibes desde 350 a 1.050 por día de hospitalización, ¿sí? ¿Qué significa? Lo que dice acá, ¿no? Si tu PCR da positivo, ¿no es cierto? O sea, tu prueba de coronavirus da positivo, te pagan 7.000, únicamente si tienes 7.000. Y dice, además, contarás con un seguro de vida desde 7.000 a 14.000 bolivianos, dependiendo del monto de prima que elijas, del plan que elijas, ¿sí? Me imagino que por este de 50 bolivianos al mes, si algo pasa, ¿cierto? Si algo grave pasa, como por ejemplo morirse por coronavirus, te van a pagar 7.000 bolivianos. Y las primas también van creciendo, ¿sí? De acuerdo a estos planes que vamos a ver más adelante. Y además, dice, ¿no? Si te hospitalizan por este monto que has pagado, te van a pagar desde 350 bolivianos a 1.050 bolivianos por día. 350 bolivianos es en el caso de que únicamente estés hospitalizado, ¿sí? Y 1.050 por día si es que entras a la unidad de cuidados intensivos, ¿sí? A lo que es terapia intensiva, ¿ok? Aquí están las condiciones, ¿sí? Esto ya está un poco más amplio, obviamente es el producto de Nacional Seguros, no hay nada de... Este enlace está en nuestras diapositivas, pero ahora lo estamos mostrando igual. ¿En qué consiste? Es un seguro de vida, básicamente, ¿no es cierto? Porque el riesgo que se asegura es la muerte por coronavirus. Seguro de vida que en caso de ser diagnosticado de COVID-19 por el CEDES, el cliente recibe un pago de 7.000. En caso de ser diagnosticado nada más, ¿sí? Adicionalmente, dice, en caso de ser hospitalizado por COVID-19, el cliente recibe un pago por cada día de hospitalización a partir del cuarto día, hasta por 15 días consecutivos. Si el cliente ingresa a la unidad de terapia intensiva, recibe el doble de indemnización correspondiente por día.
Además, la familia cuenta con un respaldo económico en caso de fallecimiento del titular por cualquier causa. Contamos con 3 planes desde 50 bolivianos al mes, dice. ¿Quién puede asegurarse? Todas las personas desde los 0 hasta los 59 años de edad. Aprovecha el 10% de descuento por pago al contado. Contrata tu seguro aquí, ¿cierto? Nacional Seguros. Notarán que el mercado de seguros también es un negocio, ¿sí? Es un negocio. Y sí, hay algunas empresas más agresivas que otras, ¿sí? Por ejemplo, esta dice, yo voy a tomar ese riesgo, ¿sí? Voy a hacer negocio con este riesgo, mejor dicho, ¿sí? Y aquí están mis ingresos, ¿no? Este es mi ingreso por ventas, los 50 bolivianos al mes. De estas personas que contratan el seguro, ¿qué tan probable es que se mueran, no sé, un 20%, un 30%, un 40%, o todas se mueran? ¿Sí? ¿Qué tan probable es? Para esto, estas empresas aseguradoras realizan muchos cálculos matemáticos, ¿sí? Mucho de matemática y estadística hay detrás de este negocio, ¿sí? Entonces, cuando se lo presentan al analista económico, le dicen, bueno, si se muere el 10%, es un buen negocio todavía. Se muere el 20%, estamos en el límite. Se muere el 30% ahí estamos en pérdida, ¿no es cierto? Entonces, ellos tienen que jugar con esos números, ¿no? ¿Qué tan probable es que al mercado objetivo que estén planteando este seguro es que les va a llegar realmente el tema del COVID-19, ¿no es cierto? Entonces, porque para ellos implica, el negocio está en que de todos estos que pagan sus 50 pesitos al mes, les dé únicamente un 10 o un 15% de esas personas, ¿no es cierto? Ahora bien, aquí, como vemos en esta noticia, por ejemplo, que nos dice, no todos los seguros cubren el coronavirus, ¿sí? Dicen que todo dependerá del plan de cada asegurado. Generalmente las pólizas no incluyen pandemias, que es por lo que Mariel nos ha explicado tan claramente, ¿no es cierto? Y aquí también está esta noticia. Aquí, por ejemplo, dice que es el presidente de la Asociación Boliviana de Aseguradoras, Rodrigo Bedoya. Dice, cada compañía tiene, en algunos casos, textos y condiciones únicas, ¿cierto? Las condiciones particulares. Sin embargo, las pandemias suelen estar excluidas de cobertura. No así en los seguros de vida, donde el fallecimiento está cubierto casi por cualquier causa, excepto las excluidas, y ahí generalmente no figuran las pandemias. Informó Bedoya. ¿Sí? Y remarcando que los contratos son individuales entre cada compañía de segura y sus asegurados, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, también Visa Segura no he encontrado una publicidad, pero dicen que está también con el tema de coberturas. En el caso de Visa, la compañía informó que la cobertura es de acuerdo al plan, pero todo según la confirmación del estudio de la enfermedad, saliendo positivo en los centros médicos autorizados por el gobierno y que son gratuitos, indicaron, ¿no? Entonces, aquí tenemos también esta noticia, qué sé yo. Pero lo interesante de todo esto es que existen empresas que toman estos riesgos, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que está pasando ahora en nuestro mercado, ¿sí? Aquí está la noticia también que dice que Visa Seguros brinda alternativas por estar protegidos al COVID-19, ¿sí? Entonces, aquí también hay una noticia, ¿no? Que es básicamente lo mismo. Por ejemplo, dice acá, ¿no? Quienes por el pago adicional de 70 bolivianos al mes, este ya es 70, no es 50 como el anterior, podrán estar protegidos hasta $10,000 en caso de necesitarlos para combatir al COVID-19. El gerente de salud, Luis Condorce, ¿no es cierto? Bueno, entonces volvemos aquí y vamos a parar nuestra grabación.